¿Sientes que comprar casa es imposible? ¿Que no importa cuánto ahorres, siempre hay algo que lo impide? Hoy vamos a hablar de 7 obstáculos silenciosos que impiden que compres casa. Y lo más importante, hablaremos de cómo tú los puedes superar. Porque la mayoría de estos obstáculos tienen solución. Lo que pasa es que nadie te lo explica. Bienvenidos a NuRice, tu canal de inversión en bienes raíces. Primer obstáculo, una brecha en la tasación. En inglés se le llama como el appraisal gap. Y este es el obstáculo que nadie ve venir. La mayoría de los compradores se enfocan en buscar la casa, poner la oferta, asegurarse que la oferta sea aceptada. Pero si estás comprando con financiamiento, todavía dependes de la aprobatoria del banco. Y la aprobatoria no solamente viene con la carta preaprobatoria, sino que la tasación también tiene que demostrar que la casa también vale el precio que negociaron entre el vendedor y tú como comprador. Para nivelar el nivel de conocimientos de todos acá, el appraisal es una evaluación hecha por un tasador en base a los precios de casas comparables de la zona. Es decir, que para que un tasador llegue y diga, esta casa vale esto, el tasador tiene que mirar todas las casas que se encuentran alrededor de ese vecindario que tengan las mismas características, el mismo tamaño del lote, el mismo tamaño en la casa en sí y ver los precios por los cuales esas casas se han vendido en los últimos meses. Y en base a eso, el tasador va a determinar el precio de la casa que estás a punto de comprar. Recuerda que el banco no presta en base a lo que tú o el vendedor dice que la casa vale. El banco va a prestar en base al valor que determine el tasador. En este caso, el appraiser. Ahora, dependiendo del mercado en el que estás y el valor de la propiedad, puede que a veces el banco necesite una segunda tasación. Entonces, en adición a la tasación individual del profesional, también van a hacer una tasación llamada Desktop Appraisal, en donde utilizan un software que analiza todos los récords públicos relacionados a esa propiedad y también determina un valor. Y utilizan esos dos para tomar una decisión final. Pero en general, la tasación del profesional es la que tiene más peso. Ahora, ¿cuándo se da ese famosísimo appraisal gap? El appraisal gap se da cuando la tasación no llega al precio acordado. Es decir, que si ustedes negociaron $350,000 por la casa, pero la tasación llega a $300,000, ahí es donde ocurre la brecha, el famosísimo appraisal gap. Hay una brecha de $50,000 entre el precio negociado y el valor real del mercado determinado por el tasador. Entonces, ¿qué opciones tienes en este caso? Existen 3. La primera es negociar con el vendedor para que te reduzca el precio de la casa. Pero si estás en mercados competitivos, esto casi nunca sucede. La segunda opción es poner la diferencia en cash. En este ejemplo, el precio acordado fue $350,000, pero la tasación llegó en $300,000. Entonces tú tienes que poner la diferencia de $50,000 de tu bolsillo cash. El único problema con esta opción es que no todos los compradores tienen $50,000 estacionados en el mercado. De hecho, esto nos sucedió en nuestra última compra, en donde hubo una diferencia en tasación de más de $100,000 en el precio. Por suerte, nosotros sí teníamos los fondos disponibles para cubrir la diferencia, pero sabemos que no todos tienen la flexibilidad de tener esos fondos extras para dar la diferencia en efectivo. La opción 3 está en cancelar el contrato. Si tu contrato de compra tiene una contingencia de appraisal, esa contingencia será tu cláusula de protección, en donde te permite salirte del contrato legalmente y recuperar tu depósito, es decir, tu earnest money. Así que ya sabes, antes de entrar en un contrato de compra, asegúrate de que tu abogado o tu agente inmobiliario incluya esa cláusula de contingencia que te permita salir de ese contrato de compra si la casa no la vale. Porque si el valor no da, el banco no va a financiar esa compra. Siguiente obstáculo silencioso, entender la diferencia entre tener una carta de pre-approval y una carta de pre-qualification. Y este es el obstáculo que te hace perder la casa antes de haber empezado. Y esto es algo que sucede de forma muy común. La mayoría de los compradores van y miran la casa, se enamoran de ella y luego van por el proceso de financiamiento. Pero hacer las cosas en ese orden puede implicar que sea demasiado tarde. Y para ayudarles a entender a ustedes la diferencia, una carta de pre-qualification y una carta de pre-approval pueden que suenen similar, pero hay una diferencia muy grande entre las dos. La carta de pre-qualification es una carta que el banco te da cuando mira todo por encimita. Ellos sacan un estimado de lo que tú ganas, un estimado de tus gastos y te dan una decisión por escrito en base a la decisión estimada y en base a preguntas básicas. Es decir, que el banco no verifica nada de tu información hasta ese punto. Eso quiere decir que ir a comprar casa con una carta de pre-qualification es prácticamente tener una carta simplemente en papel, no está respaldado por nada. Y los vendedores saben eso y no te van a tomar en serio. En cambio, cuando tienes una carta de pre-approval, estamos hablando de que ya el banco siguió todos los pasos para determinar que de verdad
puedes comprar cierto monto en casa. Es decir, que ya verificaron tu ingreso, tus gastos, tu crédito y todo de manera formal, con evidencia y todo. Eso quiere decir que ya la carta que te están dando está respaldada por el banco y tiene un monto comprobado con tus ingresos de lo que tú puedes usar para comprar casa. Y eso le dice al propietario o vendedor que ya tú estás listo para dar el siguiente paso, porque ya resolviste gran parte de la ecuación. Ahora tu nuevo paso es simplemente encontrar la casa e ir directamente al cierre. Así que ya sabes, no confundas las dos cartas. La carta de pre-approval es la carta que tiene el valor y que te va a dar el ancla en conseguir esa casa que tanto buscas comprar. Ahora, ¿cómo puedes superar este error? Bueno, antes de pensar en comprar o mirar casa, primero ve derechito al banco o con un mortgage broker y obtén tu carta de preaprobatoria, es decir, tu pre-approval letter. Le vas a enviar todos los documentos que te piden. Eso incluye tus impuestos, los talonarios de pago, probablemente copias de tus estados bancarios, dependiendo del tipo de hipoteca que te piden. Prácticamente le vas a enviar todos los documentos que el banco te pide y vas a pedirle una carta que esté ya respaldado con la palabra de pre-approval. Y una vez que tengas esa carta, ya vas a tener la mano derecha y va a ser tu boleto de entrada en el mercado inmobiliario. Siguiente obstáculo silencioso: tener ingresos no documentados. Recuerda que el banco te presta en base a lo que tú puedes demostrar, no en base a lo que tú simplemente estás ganando o dices que ganas. Para empleados que tienen W-2, eso es relativamente fácil, porque todo lo que generas en tu W-2, eso lo llevas al momento de declarar impuestos y todo queda registrado. Y los bancos prestan en base al monto bruto que genera tu W-2. Es decir, van a prestarte dinero para el financiamiento en base a todo lo que tú ganas antes de tomar deducciones y pagar impuestos. Y por lo general ese tipo de ingreso es relativamente sencillo. Pero ¿qué pasa con muchos de los latinos que ganan con 1099, que son trabajadores independientes? Bueno, muchos de los trabajadores que se encuentran en esa categoría tienden a tomar bastantes deducciones. Deducciones de gasolina, deducciones del pago de carro, deducciones de gastos relacionados con el negocio, deducciones de gastos relacionados con el trabajo, y todo eso se ve muy bien al momento de declarar impuestos, porque reduces tu tramo impositivo y no pagas tanto impuestos. Pero te perjudica a la larga si estás tratando de comprar casa, porque a diferencia de la gente que gana con W-2, el banco, cuando observa los ingresos de 1099, se basa en el ingreso neto, es decir, se basa en el ingreso que declaras en tus impuestos después de pagar todos los gastos. Y la mayoría de los latinos, por falta de educación, tendemos a reducir nuestro ingreso o hasta quedar en cero o hasta quedar en el negativo a veces. Entonces, cuando el banco ve tus documentos y ves que tienes ingresos netos negativos o en cero, tienden a no prestarte dinero. Esto es una de las paradojas más grandes para los self-employees o los trabajadores independientes, porque en papel pueden demostrar que ganan mucho dinero. Sin embargo, al tomar las deducciones ante los ojos del banco, el banco interpreta de que no estás ganando nada porque estás tomando todas esas deducciones. Ahora, ¿qué puedes hacer para superar este obstáculo? Esta solución viene en dos pasos. Si eres trabajador independiente, es decir, self-employed, y planeas comprar casa en el siguiente año o en los siguientes 2 años, primero ten una conversación con tu CPA para ver qué deducciones se pueden tomar en tu negocio, pero no de forma de deducciones, sino más bien de forma depreciable. De esa manera todavía estás tomando las deducciones, pero no las estás tomando de un solo golpe, sino que lo vas deduciendo del ingreso de tu negocio poco a poco. Y de esa forma te ayuda a demostrar más ingreso en papel. La segunda opción es trabajar directamente con un mortgage broker y explicarle que buscas productos financieros hipotecarios específicos para los self-employed. Por lo general, el producto más común para este tipo de compradores va a ser una hipoteca basado en los bank statements. Es decir, que la hipoteca te la van a aprobar en base al dinero generado en tu negocio. Y para demostrar cuánto dinero genera tu negocio, ellos te van a pedir los estados de cuenta bancario del negocio. Mientras más depositas, más probabilidades tienes de obtener una hipoteca relativamente grande sin importar los gastos, sin importar las deducciones. De esa forma, no dependes tanto de la declaración de impuestos para poder obtener una hipoteca. Sin embargo, cabe recalcar que este producto no es para todos, ya que cobran intereses más altos. No es una solución de oro, pero es algo que vale la pena explorar, ya que te permite comprar casa hoy mismo en vez de tener que esperar 1 o 2 años para arreglar tu declaración de impuestos. Siguiente obstáculo silencioso: tener tu DTI alto. Para aquellos que son nuevos en el mundo inmobiliario, DTI significa Debt to Income Ratio. Y ese radio se obtiene dividiendo tus gastos mensuales entre tu ingreso bruto mensual, es decir, tu ingreso antes de gastos y de impuestos. Esto es uno de los factores más importantes que el banco evalúa, pero que muchos compradores no saben. Supongamos que ganes $5,000 mensuales, pero tienes $1,500 en deuda. Entonces divides $1,500 entre $5,000 y tu DTI resulta ser del 30%.
Si estás buscando comprar casa con préstamos de FHA, tu DTI tiene que estar por debajo del 43%. Y si estás buscando comprar casa con hipotecas convencionales, tu DTI tiene que estar por debajo del 36%. Y para aquellos que son seguidores de Novarise, lo ideal es tener un DTI del 30% o menos. ¿Por qué me enfoco tanto en el 30%? Porque del 30% para abajo se te abren bastantes oportunidades, porque mientras menos deuda demuestres en papel, mejores son las opciones de financiamiento. Ahora, también aprovecho para demistificar una creencia que estaba escuchando por ahí y tiene que ver con el pago hipotecario. Mucha gente cree que su DTI le va a aumentar si están comprando con hipoteca y eso no siempre es el caso, porque recuerda que el DTI toma en cuenta todas tus deudas divididas entre tus ingresos y entre esas deudas incluidas está la renta. Pero si estás comprando casa, lo que va a suceder es que el pago hipotecario va a reemplazar el gasto de la renta. Y si hay una diferencia entre esos dos números, simplemente la diferencia se te agrega al DTI. Entonces es parcialmente cierto de que el DTI te aumenta, pero no es que te va a aumentar de una forma significativa, ya que el cálculo no hace un conteo doble. Es decir, no está incluyendo la renta y la hipoteca al mismo tiempo, sino que la hipoteca reemplaza el gasto de la renta. Ahora, ¿cómo puedes superar este obstáculo? Muy fácil. Antes de pensar en comprar casa, primero siéntate a evaluar cuál es tu DTI. Agarra todos tus gastos en base al pago mínimo que tienes que hacer y lo divides entre tu ingreso mensual bruto. Y ese porcentaje te va a dar una idea de dónde estás parado. Si ese DTI está muy alto en base a los porcentajes que hablamos, trabaja en reducir esas deudas para mejorar tus oportunidades de conseguir financiamiento. Y durante ese proceso, evita adquirir nuevas deudas para no perjudicar tus oportunidades de ser aprobado para una hipoteca. Recuerda suscribirte, darle like y compartir este video. Siguiente obstáculo, tener un puntaje crediticio bajo. En el mundo del financiamiento hipotecario para comprar casa, el único puntaje crediticio que te debería importar es el puntaje crediticio FICO. Y ese es el número que te abre o cierra puertas, ya que ese puntaje crediticio FICO es el primer filtro que aplica todo banco antes de considerarte como cliente. Tener un puntaje crediticio FICO bajo no solamente perjudica tus oportunidades de ser aprobado para una hipoteca, sino que también te cierra mucho las puertas en cuanto a la variedad de productos financieros por la cual puedes calificar. La diferencia de tener un puntaje crediticio de 620 a 720 puede significar un ahorro de miles de dólares en intereses en tu hipoteca. Solo para darles una idea en los rangos a considerar, tengan estos números en mente. Si tienes un FICO score de 580 para abajo, va a ser muy difícil que califiques para productos hipotecarios. Pero si tienes un puntaje crediticio FICO entre 580 a 619, podrás calificar para hipotecas de FHA, pero vendrán con condiciones bien estrictas. Para aquellos que tienen un puntaje crediticio FICO de 620 en adelante, van a tener un poquito más de flexibilidad, ya que empiezan a abrirse algunas puertas en términos de productos financieros. Y para aquellos que están en la categoría de 740 en adelante, ahí es cuando accedes a las mejores tasas disponibles en el mercado. Ahora, ¿cómo puedes protegerte de esto? Muy fácil. Siempre paga tus tarjetas de crédito a tiempo. Si tienes deudas en la tarjeta de crédito, trata de mantener esas deudas por debajo del 30% del límite de tu tarjeta. Y si estás en el proceso de compra de casa, no te pongas a abrir tarjetas de crédito nuevas. Y antes de proceder con la aplicación hipotecaria, primero revisa tu crédito. Hay una página que se llama Experian.com que te da acceso gratuito a tu puntaje crediticio y también al reporte de crédito. Así que antes de aplicar para una hipoteca, asegúrate de abrir una cuenta ahí para que observes cómo está tu historial crediticio y corrijas cualquier error que pueda haber en ese reporte. Y si los hay, asegúrate de llamar al buró de crédito para corregir esos errores antes de ir a peticionar por una hipoteca. Siguiente obstáculo silencioso, el mito de que necesitas el 20% del down payment. Y para demistificar esa creencia, no siempre necesitas dar un 20% de down payment o de inicial para poder comprar casa. La realidad es que existen muchos productos hipotecarios en el mercado que te permiten comprar casa con un down payment mucho más pequeño, como por ejemplo las hipotecas de FHA que te permite comprar casa con un down payment de tan solo el 3.5%. Y si las hipotecas FHA no son lo tuyo, también puedes ir por la ruta de la hipoteca convencional dando solamente un 3% del down payment. ¿Cuál es la diferencia entre la hipoteca FHA y la convencional? Que la FHA está respaldada por el Federal Housing Administration y por lo general estas hipotecas vienen con más restricciones. Pero si te vas por la vía de las hipotecas convencionales, estas hipotecas también ofrecen opciones de bajo down payment y vienen con términos mucho más flexibles que los préstamos FHA. También existen los VA loans, que son los préstamos otorgados a veteranos o militares activos y les permite comprar casa con el 0% del down payment. También
existe otro producto llamado USDA Loans que te permite comprar casa con el 0% del down payment, pero la restricción es que tienes que comprar casas en áreas rurales o suburbanas que califican para ese tipo de préstamos. También existen los Down Payment Assistance Programs, que son programas que se crean a nivel local, es decir, a nivel de tu ciudad o del estado en donde quieres comprar casa, en especial para compradores primerizos. Y algunos de estos programas vienen en forma de grant, es decir, dinero que se te da, pero que nunca vas a tener que devolver. Así que ya sabes, no necesitas tener el 20% del down payment para comprar casa. Lo mejor que puedes hacer si estás buscando comprar casa es averiguar los diferentes programas de asistencia de down payment disponibles en tu zona. Y la mejor forma de averiguar eso es hablando con un mortgage broker o directamente con tu agente inmobiliario, no con el banco. Siguiente obstáculo silencioso: no tener un estatus migratorio o comprar con ITIN. Y este es el obstáculo que más casas le ha costado a los latinos en Estados Unidos, y es la del estatus migratorio. Mucha gente cree que no puedes comprar casa en Estados Unidos si no eres residente o ciudadano, y eso es falso. De hecho, en Estados Unidos, el derecho a comprar casa o propiedad no está atado a un estatus migratorio. En pocas palabras, cualquier persona puede ser dueño de propiedad en este país sin importar su estatus migratorio. Para las personas que tienen ITIN, es decir, el Individual Taxpayer Identification Number, ese es un documento que otorga el IRS para que las personas que no califican para tener un Social Security Number puedan pagar impuestos en este país. Y con ese mismo número se puede construir crédito en este país y al mismo tiempo calificar para productos hipotecarios y poder comprar casa. Eso sí, los préstamos para clientes con ITIN vienen con condiciones adicionales, como por ejemplo un down payment más alto o tasas de intereses más altas. Así que ya sabes, sí existen programas hipotecarios para prestarle a las personas con ITIN, pero para poder conseguirlas tienes que ir directamente a los mortgage brokers, que son los corredores hipotecarios que tienen conexiones con diferentes tipos de bancos. Si vas directamente a un banco, puede que ese banco te preste, no, pero si vas a un mortgage broker, ese va a tener una red de bancos a su alrededor y vas a saber específicamente a cuál banco ir para ayudarte a conseguir ese producto hipotecario. Y ya que llegaste hasta aquí, te tengo un obstáculo silencioso bonus, y ese es el miedo, lo que te conlleva al análisis parálisis. Ese es el obstáculo que no aparece en ningún lado de los formularios bancarios. Ya superaste el tema del crédito, ya tienes el down payment, ya conseguiste el pre-approval y ya casi viene el momento de comprar, pero ¡ay! Te paralizaste. Te entró el miedo de las deudas, te entró el miedo de un comentario que dijo tu vecino, de que las propiedades van a caer de precio, miedo a tomar la decisión equivocada y te quedas enfrascado en buscar ese momento perfecto para comprar. Pero aquí te cuento un secreto. El mejor momento para comprar casa fue ayer y el segundo momento para comprar casa es hoy. Cada año que esperas es un año más que alguien más está construyendo su patrimonio con la propiedad que ibas a comprar. El miedo es válido, es lo que te mantiene despierto y vivo, pero no puedes dejar que ese miedo te paralice. Por eso en este canal siempre hablamos de que tienes que tomar decisiones informadas. Y para eso creamos contenido de este tipo. Para aquellos que quieran expandir más en el tema de comprar bienes raíces de la forma correcta y poder expandir su portafolio inmobiliario a varias propiedades, los invito a que se unan a este seminario gratuito en donde van a aprender a comprar bienes raíces de la forma correcta. Los veo en el seminario. Chaito, bye.